Bien, niñitos y niñitas, ya que ahora ya hay más compañeros conectados, voy a comenzar la clase, voy a compartir la pantalla y voy a comenzar a grabar. Bien, hoy día entonces vamos a revisar los lípidos en bioquímica clínica. Para recordar, bueno, los lípidos son biomoléculas orgánicas que están formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también tienen oxígeno, claro que en porcentaje más bajo. Pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Como característica común, tienen que son insolubles en agua y son solubles en solventes orgánicos. En cuanto a las funciones, tienen tres funciones principales. Una función de reserva energética, recordemos que los lípidos son la principal fuente de energía de los animales. Tienen también una función estructural, forman parte de las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Y también tienen una función reguladora, ya que cumplen funciones hormonales al ser los precursores de las hormonas esteroidales. Los principales lípidos son el colesterol, los triglicéridos, los fosfolípidos y los ácidos grasos libres. Ahora, todos estos son transportados en la circulación, a excepción de los ácidos grasos libres, en forma de complejo lípido-proteína, que se denominan lipoproteínas. Y esto permite entonces la solubilización de estos lípidos para poder circular. ¿Qué son las lipoproteínas? Son macromoléculas que tienen forma esférica y que tienen un núcleo que es hidrófobo, donde se encuentra el colesterol en forma de colesterol esterificado y también los triglicéridos. Tienen además una capa superficial que es hidrófila, donde se encuentran los fosfolípidos y además en esta capa van insertas algunas proteínas que se denominan apoproteínas o apolipoproteínas. ¿Cómo se clasifican estas lipoproteínas? Son clasificadas clásicamente de acuerdo a las diferencias de densidad y también se pueden clasificar de acuerdo a su movilidad electroforética. En cuanto a las diferencias de densidad, cuando se hace una ultracentrifugación a 40.000 revoluciones por minuto por 24 horas a 20 grados Celsius en un medio que es bromuro de potasio, se logra separar las distintas lipoproteínas de acuerdo a su densidad. De acuerdo a esto, tenemos que en la capa superficial van a quedar los kilomicrones que tienen una densidad menor que 0,95. Luego quedan las VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad que tienen una densidad menor a 1,006 y mayor a 0,95. Luego quedan las LDL o lipoproteínas de baja densidad con una densidad entre 1,006 y 1,019. Y finalmente, casi en el fondo, quedan las HDL o lipoproteínas de alta densidad con una densidad entre 1,063 y 1,210. También las lipoproteínas se pueden diferenciar en base a la movilidad electroforética. Cuando se hacen correr en un campo eléctrico desde el polo negativo hacia el polo positivo, vamos a tener que en el origen quedan los kilomicrones, luego las LDL, siguiendo quedan las VLDL y al final cerca del ánodo quedan las HDL. También hay una clasificación que es un poquito menos científica y que podemos clasificar estas lipoproteínas como lipoproteínas malas o buenas, de acuerdo al riesgo cardiovascular que estas nos aporten. Como lipoproteínas malas tenemos los kilomicrones, las VLDL, las IDL y las LDL. Las IDL son unas lipoproteínas que son de densidad intermedia y que la verdad es que no se determinan de forma rutinaria porque tienen una vida media muy corta. Y como lipoproteínas buenas tenemos las HDL colesterol. En cuanto a su composición, podemos ver aquí en este dibujo que están constituidas principalmente por proteínas, colesterol, fosfolípidos y triglicéridos. Los kilomicrones y las VLDL son los principales transportadores de de triglicéridos, y por eso que tienen un alto contenido de triglicéridos. En cuanto a las
LDL y las HDL son las principales transportadoras de colesterol. Por eso tienen mayor contenido de colesterol y un bajo contenido de triglicéridos. Revisaremos a continuación cada una de las lipoproteínas. En primer lugar, tenemos los kilomicrones, que son sintetizados en el intestino y tienen como función el transporte de lípidos de la dieta, específicamente los triglicéridos, hasta la circulación sanguínea. Es decir, son responsables del transporte exógeno de triglicéridos. Están compuestos mayoritariamente por estos, en un 85 a un 95%. Son pobres en colesterol libre y fosfolípidos y tienen un bajo porcentaje de proteínas, entre un 1 y un 2%. Esto hace que la relación lípido-proteína sea elevada, porque tiene mucha mayor composición de lípido que de proteína. Y esto hace entonces que sea menos denso que el agua y que pueda flotar incluso sin centrifugación. Cuando tenemos pacientes que tienen un alto contenido de triglicéridos, el suero o plasma de estos pacientes lo vamos a poder observar turbio hasta lechoso. Entonces, tenemos acá en esta imagen, por ejemplo, este tubo de acá es un suero normal, es claro y transparente. A medida que avanzamos hacia la derecha, podemos ver que este es ligeramente turbio, ya estos son turbios, y este último de acá es lechoso, ¿ya? Y eso se da por un alto contenido de kilomicrones. Además, cuando se realiza el test del frigorífico, que consiste en dejar la muestra de suero del paciente 24 horas en refrigeración, podemos observar la aparición de una capa cremosa flotante, como podemos ver ahí en la imagen. En cuanto a las apolipoproteínas que conforman los kilomicrones, tenemos que tiene ApoB48 y ApoA, ApoA1 y ApoA4. A medida que van madurando, se agregan también ApoC, ApoC2 y también ApoE. Ahora, ¿cómo se forman estos kilomicrones? Una vez que los lípidos son sintetizados, ¿cierto? Son absorbidos, perdón, en el intestino delgado, se forman de inmediato los kilomicrones. Estos kilomicrones pasan a la linfa, ¿ya? Al sistema linfático, y luego pasan a la circulación. Una vez que están en la circulación, son atacados por la lipoproteína lipasa, que es una enzima que hidroliza los triglicéridos, ¿ya? Los transforma en ácidos grasos. Los ácidos grasos van a ser internalizados en el tejido adiposo y en el tejido muscular. Y este kilomicrón, que ya se transforma en una molécula mucho más pequeña porque ha perdido sus triglicéridos, se pasa a llamar remanente de kilomicrón o residuo de kilomicrón. Y este remanente de kilomicrón va a ser finalmente internalizado en el hígado para su posterior catabolismo. Decíamos que los kilomicrones transportan triglicéridos. También tenemos otras lipoproteínas que transportan triglicéridos y estas son las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL. Estas son más pequeñas que los kilomicrones y también son ricas en triglicéridos. Se sintetizan en el hígado, a diferencia de los kilomicrones que se sintetizan en el intestino. Y su función es el transporte de triglicéridos endógenos, desde el hígado hacia los tejidos periféricos. Estos triglicéridos endógenos provienen de la lipólisis del tejido adiposo y esto hace, por ejemplo, que los pacientes que son obesos tienen mayor cantidad de VLDL. Están compuestos por un 90 a un 92% de lípidos y un 8 a un 10% de proteínas, es decir, tienen una proporción lípido por proteína más baja y por lo tanto tienen mayor densidad que los kilomicrones. Cuando hay cantidades excesivas también vamos a observar un plasma o suero turbio. Y las apolipoproteínas que contienen son ApoB100, ApoC y también ApoE. La hidrólisis de los triglicéridos de estas VLDL, ya esta hidrólisis recuerden que la realiza la lipoproteína lipasa, y además la transferencia de colesterol esterificado desde las HDL va a transformar estas VLDL en las lipoproteínas de densidad intermedia, que son las IDL. Y finalmente estas IDL se van a transformar en LDL.
Las LDL decíamos que provienen, ¿cierto?, como consecuencia de la metabolización plasmática de las VLDL y de las IDL. Son muy ricas en colesterol esterificado, aproximadamente un 45%, y tienen solamente una apolipoproteína, ¿ya?, que es la ApoB100. Solamente tienen esa proteína en su estructura. Y estas LDL son las responsables del transporte de colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Y es por eso entonces que decimos que, o son consideradas estas LDL como el colesterol malo, porque va a llevar el colesterol desde el hígado hacia los tejidos donde puede ir acumulándose. Ahora, ¿cómo es el metabolismo de las VLDL, IDL y las LDL? En primer lugar, decíamos, ¿cierto?, que las VLDL son sintetizadas en el hígado. Aquí después, cuando está en circulación, se une a ApoB100 y luego se va uniendo ApoC2 y ApoE, que provienen de las HDL. En la circulación, las VLDL son atacadas por la lipoproteína lipasa y van a perder entonces sus triglicéridos, transformándose de inmediato entonces en IDL. Estas IDL pueden tener dos destinos. Pueden ser captadas inmediatamente por el hígado, donde van a ser catabolizadas, o pueden permanecer en la circulación y convertirse en LDL. Por otra parte, estas LDL también pueden tener dos destinos. Un 70% de estas LDL va a ser internalizada en el hígado para su catabolismo y un 30% se va a ir a los tejidos periféricos. Y así como tenemos el colesterol malo, también tenemos el colesterol bueno. Y el colesterol bueno son las lipoproteínas de alta densidad o HDL. Estas HDL están constituidas un 50% por proteínas. Principalmente tienen ApoA, tienen ApoC y también ApoE. Tienen un 20% de colesterol esterificado y un 30% de fosfolípidos. Estas HDL comprenden distintas subpoblaciones. Primero se forman como HDL nacientes y luego van madurando y se transforman en HDL3, HDL2 y HDL1 o HDL colesterol, que es la que uno mide en la circulación. ¿Por qué son consideradas el colesterol bueno? Porque son las responsables del transporte reverso de colesterol en el organismo. ¿Cómo realizan esto? Las HDL son sintetizadas en el hígado y también, pero en menor cantidad en el intestino. Entonces, estas HDL se forman como HDL nacientes, que es una partícula discoidal. A medida que avanza en circulación, se va llenando de colesterol y se va tomando una forma más globular, hasta llegar a la HDL madura, que tiene una forma completamente esférica. Ahora, una vez que esta HDL ya está formada, el colesterol que ha ido retirando de los tejidos periféricos, porque las HDL transportan el colesterol de los tejidos periféricos hacia el hígado. Entonces, una vez que ya está cargada de colesterol, este colesterol puede ser transferido por la proteína transportadora de ésteres de colesterol, que es una enzima, puede ser transferido a las LDL o VLDL. O pueden ser internalizadas en el hígado, donde finalmente se va a absorber su colesterol y este colesterol va a ser transportado hacia la bilis para ser eliminado. Por eso es que se dice que son el colesterol bueno. Como veíamos entonces, las LDL colesterol son las responsables de transportar el colesterol desde el hígado hacia los tejidos periféricos, como podemos ver acá. Y las HDL tienen la función contraria. Toman el colesterol de los tejidos periféricos y lo llevan hacia el hígado. Y es por eso que se dice que HDL es el colesterol bueno y LDL es el colesterol malo. Existe una última lipoproteína que es diferente a las que hemos visto hasta el minuto y que son las que, ¿cierto?, se clasifican según su densidad, que se denomina lipoproteína A o LPA. Esta lipoproteína está constituida por la asociación de una partícula de LDL y una proteína que se denomina ApoA. Pero fíjense que esta es una ApoA minúscula. Las otras ApoA que formaban parte de las otras lipoproteínas eran ApoA mayúscula.
Esta LPA tiene una composición similar en lípidos a las LDL. Y se ha visto que cuando hay niveles aumentados de esta lipoproteína A, aumenta el riesgo cardiovascular. Ahora, como es una lipoproteína que no está dentro de las clásicas, no se determina de rutina en el laboratorio. No forma parte del perfil lipídico. Bien, decíamos que las lipoproteínas tenían en su estructura, ¿cierto? En su superficie, proteínas que estaban insertas y que se llaman apolipoproteínas. Estas proteínas que están en la superficie de las lipoproteínas tienen tres funciones principales. En primer lugar, lograr la solubilización de los lípidos apolares en la circulación, es decir, el colesterol, los triglicéridos y los fosfolípidos. En segundo lugar, reacciones de las lipoproteínas con las enzimas plasmáticas que intervienen en su metabolismo. Por ejemplo, con la lipoproteína lipasa, con la proteína transportadora de esteroides de colesterol, etc. Y finalmente también forman parte del reconocimiento por receptores específicos. Por ejemplo, la LDL tiene solamente la ApoB100 y esta ApoB100 es reconocida por el receptor de LDL en la célula. Y ahí de esta... En la siguiente tabla podemos ver las distintas apolipoproteínas que existen, ¿ya? En qué lipoproteínas se encuentra y además las funciones conocidas, porque no todas estas apolipoproteínas tienen funciones conocidas. Tenemos que ApoA1 y ApoA2 se encuentran en HDL y se sabe que ApoA1 activa la LCAT. ApoB48 se encuentra en kilomicrones, no tiene función conocida. ApoB100 se encuentra en VLDL y LDL y se fija el receptor de LDL. ApoC1 está en VLDL y HDL, es VLDL y HDL. Y se sabe que ApoC2 activa la lipoproteína lipasa y la ApoC3 inhibe la lipoproteína lipasa. ApoD existe solo en HDL y finalmente ApoE está en kilomicrones, VLDL y HDL y desencadena la eliminación de los restos tanto de VLDL como de los kilomicrones. En cuanto a la cuantificación de las apolipoproteínas, no es un procedimiento de rutina, pero sí en laboratorios que son más especializados se hace la determinación. Ahora, ¿cuál es la utilidad clínica de esta determinación? Principalmente la identificación del riesgo cardiovascular de un individuo. Y las apolipoproteínas que se determinan son específicamente ApoA1, que forma parte de las HDL, y ApoB, que se encuentran en LDL, VLDL y kilomicrones. Es decir, tenemos las ApoA1, que son antiheterogénicas porque están en HDL, colesterol bueno, y ApoB, que son aterogénicas, que están en el colesterol malo. Se calcula la relación de ApoA1 y ApoB y con eso se saca un índice de riesgo coronario. El método, bueno, por inmunoturbidimetría y se puede usar suero o plasma para su determinación. Pero como les decía, no es un procedimiento de rutina, solo lo realizan algunos laboratorios especializados. Chicos, no sé si tienen alguna consulta antes de continuar. Es acerca de la función de la ApoB. ¿Qué vendría haciendo para que se determinara tanto en LDL como en VLDL? No, es que la ApoB se determina solita, ¿ya? Forma parte de LDL y VLDL, y por eso es que se considera como aterogénica, ¿ya? Porque como están en ese colesterol malo que ayuda a formar la placa de ateroma, entonces por eso es que se determina. No sé si entendiste la respuesta o te contesté lo que me habías preguntado. Sí, sí. ¿Sí? Gracias, sí. Ya. Profe, Dígame. es que se me cortó la parte donde explicó lo del test frigorífico. ¿Servía para algo o solo era algo que se formaba cuando uno refrigeraba la muestra? Es algo que se informa solo cuando uno refrigera la muestra. Lo que pasa es que ese test del frigorífico
Antiguamente se hacía, ya se le hacía a todas las muestras, pero hoy en día no se realiza, ¿ya? Pero sí, yo se los mencioné porque es algo súper característico que si yo refrigero ese suero de paciente por 24 horas, se forma esa capa cremosa flotante. Y si yo tengo un suero que tiene esa capa cremosa flotante, puedo decir al tiro, ah, tiene kilomicrones. Ah, ya, gracias. Ujú. Bien. Ahora, cuando hay alguna alteración de los niveles de las lipoproteínas que están en nuestra circulación, hablamos de dislipidemia. Y la principal complicación de la dislipidemia es la aterosclerosis, ¿ya? Es decir, la formación de una placa de ateroma en las arterias. Ahora, la dislipidemia, según la guía del MinSal, dice que es un término genérico para denominar cualquier situación clínica en la cual existan concentraciones anormales de colesterol, ya sea colesterol total, colesterol HDL o colesterol LDL. Y también si hay concentraciones anormales de triglicéridos. También hablamos de dislipidemia. Las dislipidemias son importantes porque constituyen un factor de riesgo cardiovascular mayor y modificable para enfermedad cardiovascular y especialmente la enfermedad coronaria, que es la aterosclerosis. En cuanto a los niveles de triglicéridos, cuando estos están muy altos, especialmente cuando hay una hiperquilomicronemia, se señala que son factor de riesgo de patogenia de pancreatitis aguda. Entonces, además del colesterol, ¿cierto? Cuando está alterado, ser un factor de riesgo cardiovascular, los distintos tipos de colesterol, también cuando hay aumento de triglicéridos, eso es un factor de riesgo de pancreatitis aguda. Ahora, el rol de los triglicéridos en la enfermedad cardiovascular como factor de riesgo hasta el día de hoy es un poquito motivo de debate. Sin embargo, sí se ha visto que se asocia a una mayor morbimortalidad coronaria. Por lo tanto, sí podríamos decir que son un factor de riesgo cardiovascular. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? En la siguiente tabla podemos ver los factores de riesgo cardiovascular y estos se clasifican en factores de riesgo mayores y factores de riesgo menores o condicionantes. Y a su vez tenemos los factores de riesgo no modificables y los modificables. Como factores de riesgo mayores y que son no modificables tenemos la edad y el sexo, antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, es decir, si el paciente ha sufrido alguna enfermedad cardiovascular, y los antecedentes familiares también de enfermedad cardiovascular, pero solo cuando son en familiares de primer grado. Son también factores de riesgo mayores, pero modificables, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes y la dislipidemia. Finalmente, como factores condicionantes, que también son modificables, está la obesidad abdominal, el sedentarismo, colesterol HDL menor a 40 y triglicéridos mayor a 150. Como podemos ver, la aterosclerosis es multicausal y existen muchos factores de riesgo cardiovascular. Entonces, para poder evaluar bien a los pacientes y saber si tiene o no tiene riesgo vascular, lo que debemos calcular es el riesgo cardiovascular global. Eso es lo que recomienda la guía del MinSal. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? En la tabla 1 podemos ver cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que debemos considerar. En primer lugar, hombre mayor a 45 años. Mujer posmenopáusica sin terapia de reemplazo estrogénico. Esto es porque los estrógenos provocan un aumento de la síntesis de HDL colesterol en las mujeres. Es por eso que las mujeres antes de la menopausia tienen valores mayores de HDL colesterol que los hombres. Sin embargo, cuando la mujer ya llega a la menopausia y si no tiene terapia estrogénica de reemplazo, sus niveles de HDL se comienzan a ser similares a los de los hombres. Tenemos antecedentes también de aterosclerosis clínica en familiares de primer grado, tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus y colesterol HDL menor a 35. Además, debemos considerar que si el paciente tiene un HDL mayor a 60, esto se considera un factor protector.
De esta manera, entonces, se debe restar un factor al puntaje de riesgo cardiovascular global. Entonces, evaluamos qué riesgos tiene el paciente de todos los que están aquí mencionados en la tabla 1. Y de acuerdo a esto, los clasificamos. Con riesgo bajo, si tiene menos de 2 factores de riesgo. Con riesgo alto, si tiene 2 o más factores de riesgo. Y con riesgo máximo, si tiene 2 o más factores de riesgo y además demostración de enfermedad vascular aterosclerótica, diabetes mellitus o dislipidemias genéticas severas. Bien, ¿cómo vamos a clasificar las distintas dislipidemias? Según la guía del MinSal del año 2000, que es la última guía de dislipidemia, ya no hay otra guía actualizada, nosotros debemos clasificar las dislipidemias de la siguiente manera. Se deben clasificar primero según su fenotipo, ¿ya? Y según su fenotipo vamos a tener 4 tipos de dislipidemia. La hipercolesterolemia aislada, que consiste solo en la elevación de LDL colesterol. Está la hipertrigliceridemia aislada, que consiste en la elevación solo de triglicéridos. La dislipidemia mixta, en esta los pacientes cursan con valores aumentados tanto de LDL colesterol como de triglicéridos. Y finalmente tenemos los pacientes con déficit de colesterol HDL, que son aquellos que tienen valores, ¿cierto?, disminuidos de HDL colesterol. Una vez que ya hemos clasificado de acuerdo al fenotipo, esto en base, ¿cierto?, al perfil lipídico, vamos a tener que clasificar de acuerdo a la etiopatogenia. Y según la etiopatogenia podemos tener que esta dislipidemia puede ser primaria o genética, como por ejemplo la hipercolesterolemia familiar, o puede ser secundaria a patologías, como por ejemplo el hipotiroidismo, o a factores ambientales, como por ejemplo una dieta rica en grasas saturadas y colesterol. Las dislipidemias primarias o genéticas son las más complicadas, ¿ya? Cursan con niveles muy altos de lípidos. Estos niveles pueden superar 2 a 3 veces los valores de referencia. Forman parte de un 4% de las dislipidemias y un 30% de los pacientes que tienen dislipidemias genéticas cursan con enfermedad cardiovascular severa. Se caracterizan además porque tienen depósitos tisulares de lípidos. Podemos ver los xantomas, que es la acumulación de lípido bajo la piel. Por ejemplo, miren acá detrás de los tobillos o en las rodillas. También tenemos las xantelasmas, que es la acumulación de lípidos en los párpados. Y finalmente también es característico en estos pacientes el arco corneal, que es este arco grisáceo que se forma en el ojo y que se debe a la precipitación de colesterol en las córneas. Bien, decíamos que las dislipidemias son la principal causa de enfermedad cardiovascular. Y la principal enfermedad cardiovascular es la aterosclerosis. Ahora, ¿qué es la aterosclerosis? Es un proceso inflamatorio crónico que afecta a las arterias de diferentes lechos vasculares y que se caracteriza por el engrosamiento de la capa íntima y media. La lesión básica es la placa de ateroma. Podemos ver acá en el dibujito una arteria normal. Luego, por un desgarro en la pared arterial, comienza la acumulación de lípidos. Antiguamente se pensaba solamente que era un depósito, como dice aquí, de materia grasa o de lípido. Pero hoy en día se sabe que además de lípidos se acumulan células inflamatorias y tejido fibroso. Finalmente, esto va en aumento y puede ser bloqueada por un coágulo, lo que va a desencadenar un infarto agudo al miocardio. Aquí tenemos otro dibujito, otra imagen de la placa de ateroma, cómo se va formando y hasta lograr, ¿cierto?, que el diámetro de la arteria vaya disminuyendo. Puede disminuir tanto que no haya paso, ¿cierto?, de sangre hacia el corazón. Bien, ¿cuál es la fisiopatología de la aterosclerosis? Se postula que la presencia de diversos factores de riesgo, como por ejemplo niveles aumentados de LDL colesterol, diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad,
o deficiencia de estrógenos van a causar una injuria sobre el endotelio, lo que se llama disfunción endotelial. La disfunción endotelial es el primer paso para la formación de la placa de ateroma. ¿Cómo se forma esta placa? Decíamos que lo primero es la disfunción endotelial. Al haber esta disfunción endotelial, las células endoteliales se vuelven más permeables y permiten el paso de las LDL que están en la circulación hacia el espacio subendotelial. De esta misma manera, como son más permeables, van a pasar también los monocitos hacia el espacio subendotelial. Una vez que están acá, adentro ya las LDL y los monocitos, se produce una activación de los monocitos y estos se transforman en macrófagos, ¿ya? Se liberan citoquinas que promueven que se sigan introduciendo monocitos al espacio subendotelial y también que sigan ingresando LDL. La LDL, una vez que está aquí en el espacio subendotelial, se transforma en LDL oxidada. Es decir, se une a radicales libres y se transforma en otra molécula que se llama LDL oxidada. Estas LDL oxidadas son digeridas son ingresadas por los macrófagos, ¿ya? Y los macrófagos captan esta LDL oxidada, pero no la pueden digerir. Y esto hace entonces que la LDL se acumule en el citoplasma de los macrófagos, transformándose entonces en las células espumosas. Estas células espumosas se comienzan a acumular y forman lo que se llama la estría grasa. En esta imagen podemos ver lo mismo, las LDL, ¿cierto?, que ingresan al espacio subendotelial, lo mismo que los monocitos y la formación de las células espumosas y la estría grasa. Pero también podemos ver que por otro lado, las células musculares lisas que están en la capa media proliferan y van a migrar a la capa íntima y van a formar una capa fibrosa por sobre el contenido graso y se transforman entonces o forman lo que se llama la placa fibrosa. Ahora, para que esto ocurra tienen que pasar muchos años, ¿ya? Es algo crónico y que la placa de ateroma se demora muchos años en formarse. Comienza, podemos ver aquí la arteria normal, luego la estría grasa y la placa fibrosa, que son clínicamente silentes, es decir, el paciente no tiene signos ni síntomas. Luego se transforma en placa aterosclerosa, ¿ya?, que puede producir una angina estable, y finalmente se puede producir rotura de esta placa, lo que se traduce en un síndrome coronario agudo, que puede ser angina inestable, infarto agudo del miocardio y muerte súbita. Ahora, ¿cómo podemos prevenir esta formación de la placa de ateroma? Y además es importante mencionar que las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte no solo a nivel nacional, sino que también a nivel mundial. Por lo tanto, su prevención es muy importante. Bueno, ¿cómo lo podemos prevenir? Mediante la determinación del perfil lipídico. Lo primero que nosotros debemos observar cuando tenemos una muestra para perfil lipídico es las características del suero, ¿ya? El suero puede ser normal o puede pasar de levemente turbio hasta francamente lechoso, o puede tener, ¿cierto?, esta capa cremosa flotante. Luego, ¿cierto?, tenemos que pasar a la determinación de las distintas fracciones del perfil lipídico. Lo primero, ¿cierto?, que determinamos es el colesterol total. Para esto se emplean métodos enzimáticos. No se recomienda el uso de las tiras reactivas, como estos aparatitos que veíamos para la determinación de glucosa, de las glicemias capilares. También existen para la determinación de colesterol total. Pero este colesterol en sangre capilar solo se debe utilizar como un método de tamizaje. Es decir, si el paciente le sale alterado ese valor, tiene que hacerse una determinación en el laboratorio. Y bueno, el método se mide por los métodos basados en la reacción que se denomina CHOC-PAP y que ocupa, ¿cierto?, la colesterol esterasa, la colesterol oxidasa y la peroxidasa, que es el método que nosotros utilizamos en el taller práctico. En cuanto a la medición de LDL colesterol, existen varios métodos. Tenemos los métodos con etapa de separación previa,
los métodos homogéneos y los métodos totalmente directos. Los más utilizados son los métodos con separación previa a la precipitación y los métodos totalmente directos. Los métodos homogéneos la verdad es que son bastante complejos y se utilizaron muy poco, ¿ya? Así que hoy en día no se utilizan, se prefiere la precipitación o los métodos totalmente directos. La precipitación, que es lo que es el método, ¿cierto?, que también vimos en el taller, consiste en que la muestra se trata con un medio de reacción que va a provocar la precipitación, ¿cierto?, de todas las partículas que no son HDL colesterol. Luego de la centrifugación vamos a tener que estas partículas van a quedar en el precipitado y en el sobrenadante va a quedar HDL. Luego se procede a la medida de colesterol con el mismo reactivo, ¿cierto?, que medíamos el colesterol total, es decir, con la reacción de Schwarzschild. En cuanto a los métodos homogéneos directos, son parecidos al anterior, porque también van a ocupar un medio de reacción que promueva un bloqueo químico o inmunológico o forme complejos con todas las partículas que no son HDL colesterol. Pero aquí no hay centrifugación, entonces se hace reaccionar con este medio que puede ser, por ejemplo, anticuerpos anti-ApoB100, y se logra el bloqueo de estas lipoproteínas no HDL y inmediatamente se trata este medio con la colesterol esterasa oxidasa, que es el método Schwarzschild. De esta forma entonces se mide el colesterol HDL. Y las otras lipoproteínas, ¿cierto?, no pueden reaccionar con el reactivo de colesterol total porque están bloqueadas. Para la medición de LDL colesterol también existen varios tipos de métodos. Están los métodos con etapa de separación previa, de los cuales el que más se utiliza es la precipitación química selectiva. También los métodos de cálculo, que es la fórmula de Friedewald, y los métodos homogéneos directos. En cuanto al método de precipitación selectiva, se parece bastante a la precipitación que hacíamos en las HDL. Lo único que aquí lo que se precipita es el LDL, ¿ya? En el otro se precipitaban todas las partículas que no eran HDL y las HDL quedaban en el sobrenadante. Aquí lo que se precipita es el LDL, por lo tanto todas las lipoproteínas que no son LDL van a quedar en el sobrenadante. Y aquí tenemos dos posibilidades. Se puede redisolver el precipitado y medir el colesterol en el precipitado. Esto en realidad no se utiliza mucho, ya tiene bastantes complicaciones hacerlo. Lo que se prefiere es medir el colesterol en el sobrenadante y luego, como yo tengo la concentración de colesterol total, a ese colesterol total le resto el colesterol del sobrenadante y eso me va a dar por diferencia la concentración de LDL colesterol. El otro método es la fórmula de Friedewald, ¿ya? En que me dice que el LDL es igual al colesterol total menos HDL colesterol y todo eso menos los triglicéridos partido por 5. Esto es lo mismo, ¿cierto?, que si yo al colesterol total le resto la suma de HDL más triglicéridos partido por 5 que veíamos en el taller, que es las VLDL, es decir, le resto las otras lipoproteínas. La fórmula se basa en asumir que las VLDL contienen una proporción de colesterol que es prácticamente constante y que es aproximadamente de los triglicéridos que poseen las VLDL. Por lo tanto, si yo multiplico triglicéridos por 0,2 o los triglicéridos los divido por 5, voy a obtener, ¿cierto?, la concentración de VLDL colesterol. Ahora, esta fórmula, tal como se leía en la guía, tiene algunos inconvenientes, ¿ya? Es bastante buena, tiene buena correlación con los métodos químicos, pero solo la puedo utilizar en pacientes que tienen valores de triglicéridos menores a 400 miligramos de decilitro. Si los pacientes tienen valores mayores a 400 o tenemos pacientes con kilomicronemia, no se puede utilizar, ya que en estos casos aumenta el número y la heterogeneidad de las VLDL.
Esto quiere decir que estas VLDL van a estar anormalmente enriquecidas con triglicéridos. Por lo tanto, su contenido de colesterol va a ser menor al 20% que asume la fórmula. Tenemos también los métodos directos que permiten medir directamente el colesterol LDL. Son bastante buenos, sin embargo son súper caros, son muy caros. Por ejemplo, para hacer una determinación hacer 50 determinaciones, el kit vale sobre 200.000 pesos. Entonces, solo algunos laboratorios lo realizan. Bien, lo último que medimos en el perfil lipídico son los triglicéridos, que se miden por el método GPO-POT, que ocupa la lipoproteína lipasa, la glicerol quinasa, la glicerol fosfatooxidasa y finalmente la peroxidasa. Todos estos métodos que ocupan al final la peroxidasa dan un color que es similar, ¿ya? Un color que es entre rosado y púrpura, que luego se mide, ¿cierto?, fotométricamente. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Para hacer el diagnóstico tenemos los valores de referencia y nosotros, ¿cierto?, les dimos unos valores de referencia en la hojita de informe, pero aquí está en forma más detallada, ya los distintos valores, y estas son las recomendaciones del tercer reporte del panel de expertos del NCEP, ¿ya? Entonces, para poder evaluar bien a los pacientes, yo puedo ir viendo en detalle, ¿cierto?, los distintos valores. Nosotros en el laboratorio solamente usamos lo que es deseable o que es lo óptimo. Por ejemplo, colesterol total menor a 200 es lo deseable, ¿ya? LDL colesterol menor a 100 es lo óptimo, ¿ya? Pero hay otras categorías en que yo puedo ir clasificando también a los pacientes. En cuanto a las HDL, de 40 a 59, ¿cierto?, es lo normal. Menor a 40 ya se considera bajo y, fíjense, mayor o igual a 60 ya es un factor protector. Y los triglicéridos, menor a 150, es lo normal. Lo otro que también uno calcula en el laboratorio son los cocientes. Y hay dos cocientes que son importantes. El cociente de Castelli, que es colesterol total partido por HDL, y el cociente de Castelli 2, que es LDL partido por HDL. El cálculo de estos cocientes nos permite tener un mayor valor predictivo de riesgo cardiovascular que si nosotros observamos los datos en forma aislada. De esta forma, tenemos que el cociente de Castelli se considera riesgo cardiovascular si es mayor a 5 y el de Castelli 2 se considera riesgo cardiovascular si es mayor a 2,9. Ahora, se usa mucho para el control de los pacientes que tienen riesgo cardiovascular. En estos pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular, se deben lograr valores menores a 3,5 en varones y menores a 3 en mujeres. Y en el caso del cociente de Castelli 2, se deben lograr valores menores a 2,5 en varones y menores a 2 en mujeres. Finalmente, para terminar la clase, quise colocarles aquí este algoritmo que está en la guía de dislipidemias del MinSal y que nos dice un poquito cómo se hace el diagnóstico de dislipidemia en prevención primaria. En primer lugar, en la prevención primaria, es decir, en los pacientes que se atienden en consultorio, se realiza la determinación del colesterol total a todos los sujetos que son mayores de 20 años y especialmente si tienen factores de riesgo. Entonces, si el paciente se le hace la determinación de colesterol total, si este colesterol es menor a 200, entonces se hace una educación en hábitos de vida saludables, ¿cierto?, para que siga teniendo este colesterol bajo o deseable y control en 5 años. Si el colesterol total da entre 200 y 239, se hace HDL colesterol. Si es mayor a 35 o tiene menos de 2 factores de riesgo, entonces, si es mayor a 35 o tiene menos de 2 factores de riesgo, lo mismo, educación y control en 5 años. Si el HDL da menor o igual a 35 o tiene 2 o más factores de riesgo, entonces se realiza el perfil lipídico completo. Y si el colesterol total es mayor o igual a 240, se realiza el perfil lipídico completo.
y de acuerdo, ¿cierto?, a los resultados, entonces el paciente deberá ingresar a un programa de control, ¿cierto?, para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Bien, chicos, no sé si tienen consultas. Me imagino que sí. Profesora, a mí me surgió uno con respecto a la forma o el método de Friedewald, algo así. Friedewald. ¿Ya? La fórmula de Friedewald. Sí, esa se ocupa, o sea, cuando los triglicéridos están altos, sobre 400, dijeron que parece que no era fiable. Claro. Sí, pues Y de en hecho ese, sale en la guía de sí, trabajos prácticos, no es fiable porque ya no se puede asumir que los triglicéridos, perdón, que las VLDL son los triglicéridos partido por 5. Entonces se pierde esa relación. Por eso es que cuando es mayor a 400, yo no puedo ocupar la fórmula. En ese pero en caso, ese, yo puedo hacer una determinación directa por un método químico. ya no es factible tampoco diluir la muestra para determinarlo, ¿no? No, 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 no. No, porque aquí hay Ah, una transformación de en los porcentajes de transporte de triglicéridos de las VLDL. Entonces no es posible diluirlo, ¿ya? En ok. ese caso, por ejemplo, si el laboratorio solo hiciera por fórmula el cálculo de LDL, no lo puede informar. O sea que solamente el cambio de método. Claro. Entonces, incluso hay, por ejemplo, como yo les decía que el LDL, los kits para determinarlos son caros. Muchas veces el laboratorio tiene el kit justamente para los pacientes que tienen sobre 400. Y los pacientes que tienen menos de 400, entonces se ocupa la fórmula, porque tiene muy buena correlación con los métodos químicos. Ya. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? Profesora, ¿el Ya. HDL en ningún punto que esté más elevado sobre 60 puede indicar algo patológico? Porque creo que en clase había escuchado de la profe Connie que había dicho que en un punto sí. O sea, una compañera me dijo, pero no estoy segura y siempre tenía esa duda de si en algún momento puede ser negativo tener el HDL alto. Sí, en algunos sí, sobre todo, por ejemplo, si son mayores a 100. Ya ahí se considera que es patológico y hay que ver entonces por qué el paciente tiene esa cantidad esa concentración de HDL. Generalmente los valores, por ejemplo, son mayores a 60, pero no sobrepasan los 100. Ah, ya. Muchas gracias. De nada, había entendido muy bien. ¿Alguna otra consulta, chicos y chicas? Bien, vamos a detener la grabación. Voy a dejar de compartir la pantalla para verlos. Voy a activar mi cámara. Ahí. Bien, chicos, espero que haya quedado más o menos claro todo lo que es esto de los lípidos y la determinación del perfil lipídico por el laboratorio. Recuerden ir revisando, chiquillos, sus talleres para que no se queden atrás con lo que vemos, porque vemos harto información, talleres prácticos, y yo les decía la otra vez que traten si usted hizo el taller práctico, trate de volver a hacerlo, pero sin los resultados, ya que ya calculamos en el taller, y ver si lo puede lograr llegar al resultado solito, ¿ya? Y si no logra llegar al resultado, ver por qué, porque el taller está desarrollado. Yo creo que es la mejor forma de estudiar los talleres prácticos, ¿ya? Eh, Antes de despedirme, les quiero recordar, les envié un correo que hay una encuesta que está en el ítem que es de portada del campus virtual, y que es una encuesta que nosotros quisimos en forma voluntaria
registrarnos en la encuesta para que ustedes puedan contestarla y de esta forma ver y poder ir haciendo arreglos, ¿cierto?, en la asignatura. Ahí vamos a ver si lo vamos a poder hacer para este año o bien para la clínica 2. La idea, ¿cierto?, es tener una retroalimentación de parte de ustedes, tanto de lo bueno como de lo malo, o de lo que les ha sido un poquito más dificultoso, porque nosotros es primera vez que estamos haciendo esto o sea, como docencia online, y es bastante complejo, ha sido complicado para nosotras ver cómo tratar de darles los contenidos y que los puedan integrar y los puedan entender, ¿ya? Les recuerdo también, chicos, que la otra semana no hay prácticos, ya no hay talleres prácticos porque el 24, el jueves, es Navidad, es 24. Entonces no quisimos hacer taller práctico ese día y como no vamos a hacer el jueves, tampoco hicimos el lunes, ¿ya? Y después viene la semana del Año Nuevo también, que ahí hay un receso universitario en esa semana y por lo tanto los próximos talleres prácticos, bueno, mañana sí tenemos con el grupo, con el grupo 2, el grupo 2A y 2B, pero la otra semana no hay y volvemos a tener el 4 y el 7 de enero los talleres prácticos. ¿Ya? Revisen su calendarización que está en Campus Virtual, ¿ya? No sé si tienen dudas respecto de la información o algún comentario, niñitos. Por lo menos yo no creo que se quede claro. Sí, todo claro. Gracias, Todo Isabel. claro. Se me había olvidado hacer la encuesta, así que la voy a hacer al tiro. Eso, hagan la encuesta, la idea, chicos, no tengan miedo de colocar lo que se podría cambiar o lo que habría que arreglar de la asignatura, porque la idea es si a lo mejor nosotros ya lo tenemos programado, sí, ya, pero para la clínica 2 yo creo que esto lo podemos mejorar mucho más. Ya, por ejemplo, yo ya he leído que les falta, consideran que los talleres prácticos son muy largos, que a lo mejor necesitan un break entre medio, y eso vamos a tener que ir viéndolo con la profe Connie. Ahora, el problema de esto de la docencia online, aparte este semestre lo acortaron, y yo sé que se les ha hecho pesado a lo mejor esto de los talleres prácticos porque tuvimos que todos los contenidos hacerlos en un solo taller a la semana. Piensen que nosotros por horario, si hubiéramos estado en forma presencial, tendríamos 2 veces en la semana porque tenemos 6 horas y ahora tenemos solamente 3 porque no se pueden hacer tantas horas sincrónicas. Tampoco los quisimos darles mucho trabajo individual para ustedes o asincrónico, pero creo que a lo mejor sí deberíamos haberlo hecho. No lo quisimos hacer porque pensamos que las otras asignaturas también podían darle mucho trabajo, muchas tareas, pero a lo mejor hay que hacerlo. Entonces, es bueno que ustedes vayan colocando ahí lo que se puede cambiar, lo que se puede mejorar, lo que se tiene que quedar tal cual. Esa es la idea de la encuesta, chiquillos, así que de verdad les pido que la contesten. Y es anónima, así que no importa, ¿cierto?, lo que ustedes coloquen, obviamente con el respeto, ¿cierto?, y la madurez que tienen ustedes como alumnos ya de terminando segundo año ya. Bien, chicos, si no hay más comentarios, les deseo que tengan un buen fin de semana y con los chicos del grupo 2 nos vemos mañana. ¿Ya? Que estén muy bien, chiquillos. Igualmente, Gracias, que esté bien. profe. Chao, Chao, chicos. profe. Chao, chao.